Fred, ele é coordenador de dados no Centro de Pensamento Estratégico Internacional, o CPEI, e ele lidera projetos para a América Latina e região do Caribe sobre tópicos de ODS a respeito de Big Data, dados abertos, contribuição do setor privado para os ODS e desenvolvimento de ecossistemas de dados sustentáveis. Fred, fique à vontade, a casa é sua, o palco é seu. Primero que todo, presentarnos un poco qué somos. Nosotros somos un centro de pensamiento que viene trabajando hace más de 17 años en temas de sostenibilidad, en temas de desarrollo de nuevas capacidades y particularmente agendas globales para el desarrollo, temas de financiación, de cooperación sur-sur y demás. 2 años antes de que nacieran los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros empezamos una campaña con varias organizaciones de la sociedad civil promoviendo los nuevos o conocidos hoy en día ODS. En ese proceso que tuvimos, aprendimos bastante. Uno, cómo colaborar con diferentes actores, la sociedad civil, los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas, la misma academia, sector privado y demás actores que juegan un rol súper importante. Y ahí tenemos 4 ejes de acción o áreas dentro de CPEI. La primera es la de gobernanza, es esta. Nosotros hacemos un ejercicio de análisis sobre qué están presentando los países frente a los avances de los ODS. No sé si ustedes conozcan, pero todos los años los países se pueden postular para entregar un informe voluntario ante Naciones Unidas. Eso se hace en julio. Esta semana los países estaban participando en el Summit, que es como una especie de comité o un ejercicio que se hace interno dentro de Naciones Unidas, hablando del Summit de ODS, el primero que se hace este año. Y nosotros hacemos un poco el rastreo de la información, qué es lo que están diciendo nuestros presidentes y si es la realidad frente a lo que se está implementando en los países. Eso se hace en gobernanza, tenemos un position tracker, como lo llamamos, lo pueden revisar en nuestra página cpi.org. En financiación estamos haciendo un estudio de cómo se distribuyen los recursos a nivel de implementación de los ODS y las agendas globales. Trabajamos muy de la mano con Naciones Unidas, fuimos la primera institución del sur global en trabajar directamente con el secretario y la subsecretaria de Naciones Unidas para hacer una revisión de todos los procesos a nivel regional de Naciones Unidas. Lo hicimos a principios de este año y ya vamos por la segunda fase. Y la que nos llama a esta sesión es datos, es el área en la cual trabajo. Y ahí nosotros lo que estamos haciendo es buscando nuevas fuentes de información que permitan medir los ODS. En esas nuevas fuentes de información está el Big Data. El Big Data que un poco también lo que estamos hablando en los últimos días, solo son datos o data es una sola. Big Data, Open Data y diferentes otros nombres que se les pueden dar es válido, pero realmente todos son datos. Big Data lo que lo diferencia es que son grandes volúmenes de información que pueden ser mucho más difíciles de utilizar o de procesar que otras bases de datos. Y ahí en ese ejercicio hemos trabajado con Telefónica particularmente, y eso es lo que trató de decir Ban Ki-moon en ese ejercicio. Desarrollo sostenible no es únicamente pensar en la primera palabra desarrollo, tiene que ser sostenible. Y en esa sostenibilidad los datos se convierten en algo importante. Ahora sí paso a la historia. Putumayo está ubicado en el sur del país. Ustedes ven, es una zona selvática. Es donde nosotros consideramos que nace la Amazonía colombiana. Entonces es una zona con bastante afluencia hídrica, muchas lluvias, están constantemente cayendo allá. Y aquí lo ven ustedes ubicado. Esta es la frontera con Ecuador y Perú. Ustedes ven aquí el país y la capital es Mocoa, está ubicada acá. ¿Qué hicimos nosotros? En 2017 ocurrió una avenida torrencial, o sea, una inundación que arrasó gran parte de la ciudad. Es la peor o el peor caso que haya ocurrido en Colombia en los últimos 5 años
sobre desastres naturales. Nosotros también hemos tenido terremotos y demás, pero en este caso ha sido el peor dentro de los últimos 5 años. Y ahí vemos que es una ciudad pequeña, es selvática, el número de habitantes es poco, pero tiene varias características. Es una zona que por el conflicto armado de Colombia tiene mucha migración, muchas personas que han sido desplazadas, o sea, se han movido por temas de violencia, se han tenido que ir a otras capitales del país o dentro de la misma zona selvática, porque esto es mucho más selvático, se mueven hacia la capital de esta zona. Debido a esto, pues ha crecido mucho la ciudad. Infortunadamente, con esa avenida torrencial y un poco viendo aquí también el análisis demográfico, veíamos que más o menos un 50%, un poco más del 50% son mujeres que estaban viviendo en la zona. También siguiendo el análisis de qué hay en la zona, son más o menos 27.000 hectáreas que se utilizan para ganadería, para el tema de cría de ganado. Es un centro de población desplazada, lo hablaba, es una zona que ha tenido una fuerte influencia de guerrilla en Colombia, por tanto la gente ha sido muy desplazada hacia los centros urbanos como Mocoa y está constantemente lloviendo. Aquí ustedes ven un poco, este es el río principal, es uno de los ríos más grandes de la zona. En la siguiente slide les voy a mostrar cómo fue el desbordamiento del río, pero si ustedes ven acá, fue entre marzo 31 a medianoche, cuando la gente estaba durmiendo, no pudieron reaccionar rápidamente porque estaban durmiendo, y el 1 de abril de 2017. Se afectaron más o menos 48 barrios, de los cuales 6 quedaron totalmente destruidos. Fue una avenida torrencial por diferentes ejercicios. Este es el río que estábamos viendo. Aquí el otro río que se constituye como parte del río Mocoa y otro que sale acá. Ustedes ven en esta parte cómo la afectación de los barrios llevó a que muchas personas empezaran a movilizarse. Entonces ustedes ven aquí también ese impacto que se está teniendo. Tenemos también más de 3 bocatombas de acueducto destruidas, problemas de agua potable. O sea, fue un desastre que afectó toda la ciudad. Aquí vemos algunas fotografías de los periódicos cuando ocurrió este desastre natural. Se generaron albergues como parte de la respuesta por parte del gobierno nacional y unos apoyos económicos. ¿Qué se ve con el tema de Big Data? Nosotros con Telefónica empezamos a ver una oportunidad de mirar, si bien ya han pasado 2 años, ¿qué fue lo que pasó? Porque realmente se dio una respuesta reactiva, pero no se tenía un plan de acción en caso de que ocurriera. En algunos casos habían ONGs que mencionaron que ya iba a ocurrir esta avenida torrencial, pero no se tomaron acciones. Entonces con Telefónica empezamos a ver esa movilización de personas. Ustedes saben que con las llamadas que nosotros hacemos a nivel de telefonía móvil podemos ver el rastreo por grupos demográficos importante. No se está identificando a la persona a nivel individual, sino por grupos de movilización. ¿Cómo se está empezando a ver un grupo de personas movilizándose? Ahí empezamos a trabajar no únicamente con datos de Telefónica, sino con datos que son de fuentes secundarias del mismo gobierno nacional. Este es el Instituto de Estadística, este es el Instituto Meteorológico, esto es el Ministerio de Medio Ambiente y esta es la unidad de riesgos, que es la que se encarga en el caso colombiano de mitigar cualquier riesgo o, en caso necesario, de reaccionar para que se pueda atender a las personas afectadas. Las fuentes no tradicionales de datos, estas son las oficiales, llamémoslo así. Esas eran las fuentes que existían, los 330 fallecidos estaban identificados por el DANE y por otros actores. Y aquí empezamos también a ver, ¿por qué no trabajar con lo que llamamos fuentes no tradicionales? O sea, las fuentes que no están dentro de ese panorama. Y ahí empieza este proceso con Telefónica. Desde el año pasado empezamos a ver que podíamos dibujar qué ocurrió antes, durante y después del evento. ¿Cómo?
a través de la movilización de las personas, temas de deforestación, que se vio algo también impactante dentro del ejercicio. Muchos actores, digamos que del voz a voz, decían, no, es que hay una deforestación bastante grande, el río se va a desbordar, pero no había una evidencia. Entonces, con los datos de Telefónica nosotros podemos ver cómo se van movilizando las personas, el antes, si estaban actuando en algunas zonas aledañas a la ciudad, cómo también se puede ver durante el evento, por horas, cómo se va moviendo la gente hacia otros barrios dentro de la misma ciudad, por días después del evento, hacia dónde se fueron. Eso tiene un impacto social y económico muy fuerte, porque yo puedo hacer mediciones de cuántas personas fallecieron, pero no de cuántas personas se están desplazando para otras ciudades y que impactan también a nivel social en otras ciudades y también a nivel económico, que muchas ciudades estaban recibiendo estas personas que no tenían las condiciones, se tenían que generar albergues y demás. Y aquí en conjunto con Telefónica empezamos como a mirar qué era lo que queríamos medir, este tema de movilización humana. Algunos lo definen como migración, pero es más una movilización de las personas que van de un punto a otro y principalmente a las ciudades colombianas. Nosotros denominamos la historia Reconstruyendo Mocoa a través de los datos. Tengo que decir una cosa, la historia se va a lanzar en noviembre. No les tengo la historia final. Les prometo que les vamos a enviar la historia una vez la tengamos lista. Pero sí les queríamos mostrar dentro del caso de Mocoa cómo se ha trabajado con un actor del sector privado de telefonía móvil que puede generar estos datos, que ya los tiene, que tiene que hacer un ejercicio también de procesamiento, tampoco es que para ellos sea gratis. Yo siempre recalco esto dentro del ejercicio con Telefónica, a ellos les cuesta procesar la información, luego nosotros tenemos que también procesarla para el ejercicio puntual, pero es un ejercicio de colaboración. Nosotros somos sociedad civil, ellos son sector privado, y al final queremos llegar también al gobierno local para que en futuros procesos ellos puedan saber cómo se va a reaccionar a nivel de desplazamiento interno y externo, qué pueden hacer, hacia dónde se van a dirigir en caso de que ocurra un nuevo desborde del río. Se van a dirigir a Pasto, que es una de las ciudades aledañas más grandes que quedan en Mocoa, se van a dirigir hacia Bogotá, como muchas personas hicieron, que es la capital del país, o a Cali, o hacia dónde se van a ir, o incluso se van a ir a la misma selva, porque como les decía, es una zona selvática. También permite en temas de empleo y planificación urbana. ¿Por qué? La gente ya ha identificado cuáles son las zonas más seguras de la ciudad, por eso inmediatamente ocurrió el evento, se mueven hacia otras zonas dentro de la ciudad y esas zonas son consideradas más seguras, por eso sirve para la planificación urbana. O sea, no deberíamos seguir construyendo más viviendas en las zonas que son aledañas a los ríos, pero no solo que son aledañas, sino que también pueden verse afectadas por el río y pueden desbordarse y obviamente tener un desastre natural. ¿Y esto cómo se conecta con los ODS, que es nuestro core de trabajo en CPI? Con el tema del ODS 8, en temas de empleo, de reacción de crecimiento económico, la ciudad sufrió mucho económicamente. Si bien era una ciudad muy pequeña, pues su economía también tenía que subsistir. El gobierno brindó unos beneficios, pero queremos ver cómo se está impactando y cómo esos beneficios se están o no beneficiando. El ODS 11, temas de ciudades, de urbanismo, cómo eso se puede ver dentro de los planes de desarrollo territorial, que me imagino que aquí también en Brasil lo tienen mucho, y se empieza a definir urbanamente hacia dónde debe crecer la ciudad. Eso sirve muchísimo. Y por último, el tema de cambio climático. Obviamente, lo que ocurrió es por un tema de cambio climático. Cuando se construye, y nosotros lo hemos hecho mucho en nuestros países, en África aún más, se construye sin pensar que los ríos los estamos cambiando de su recurrente, hacia dónde van usualmente. Como se construye y se empieza a cambiar las vías de los ríos, pues obviamente a través de la línea del tiempo pueden volver a buscar su línea de curso y ahí es cuando afectan a las personas. Entonces también ayuda mucho a identificar esto y a informar a lo que aún no tenemos fuertemente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, por un lado, sobre cómo se puede aportar a mejorar la medición a través de fuentes no tradicionales de información, y no solo pensar en los datos que genera el IBY o nuestro DAN en el caso colombiano,
o la misma institucionalidad de los ministerios en los países, sino cómo podemos empezar a medir de una manera distinta, con Big Data, grandes volúmenes de información, con patrones distintos, pero que tienen un potencial de uso. Y rápidamente voy a otro ejercicio, en el cual sí le tenemos datos, en el cual nosotros trabajamos con el Museo Nacional de Costa Rica. Ellos son los encargados de capturar las especies a nivel de biodiversidad. Pero entonces tienen una cantidad de información, es una base de datos grandísima, y ahí van identificando, yo voy a un punto, identifico que aquí hay una planta, y esta planta la denomino con X característica, y está ubicada, geolocalizada, con la latitud y longitud específica, y sé dónde está. Pero no se estaba haciendo nada con esa data. Nosotros lo que dijimos es, trabajemos en algo, en lo cual nosotros podamos ver la biodiversidad, cómo se está viendo afectada. No sé si ustedes conozcan de Costa Rica. Costa Rica es un país 100% de ecoturismo. Trabaja muchísimo en pro del ecoturismo. Es uno de los países, como lo vemos acá, más diversos del mundo. También es muy pequeño, pero ha trabajado en el enfoque de ecoturismo y de protección de la biodiversidad. Contiene más del 5% de la biodiversidad y obviamente habitan muchos animales de fauna y flora. Hay varias especies protegidas, como les decía, estaban ubicadas en diferentes partes del país y generamos ese convenio de trabajo con el Museo de Costa Rica. Empezamos a identificar cuáles eran las especies que ellos tenían geolocalizadas y esto es el CITI. CITES, si no lo conocen, es el tema de comercio ilegal de especies. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es tomar las especies y no estamos pensando únicamente en animales, sino también en lo que son plantas. Las plantas también usualmente son traficadas ilegalmente. Entonces aquí hicimos el ejercicio de identificar esa correlación del inventario, cuáles de ellas estaban en peligro de ser comercializados ilegalmente, teniendo el inventario de plantas georreferenciado, o sea, ubicado a nivel de mapa, y también como en el sistema de parques y donde están las áreas protegidas de conservación, tenían ese cruce. Y ahí pues obviamente a nivel ya un poco más técnico empezamos a definir la restrictiva, permisiva y la exclusión dentro de lo que se estaba viendo. Aquí por favor le pueden dar clic. Aquí les voy a mostrar rápidamente una visualización que tenemos, más fácil a través de un video. Aquí ustedes empiezan a ver. Estas son las categorías que tenemos. Aquí les está mostrando las áreas protegidas, parques naturales. Esto lo estamos haciendo en Tableau, también en convenio que tenemos con ellos. Y luego tenemos todas las áreas naturales y luego tenemos las diferentes tipologías de las plantas y las especies que están siendo identificadas. Hasta ahí, digamos que bien, tenemos dos capas. Las áreas protegidas y lo que son las especies. Pero lo que nosotros hicimos fue ver dónde estaban las áreas protegidas y si las especies estaban por fuera de las áreas protegidas. Porque ahí hay una mayor posibilidad de que las especies puedan ser utilizadas, capturadas y obviamente comercializadas al final. Ustedes ven acá, este es el guayacán. Esta es una planta que se utiliza mucho en tráfico de madera. Brasil también lo vive mucho el tráfico de madera ilegal. Entonces aquí lo que identificamos fue, miren estos puntos que están por fuera, ¿sí ven? Esos puntos, ay, por favor, ahí, otra vez. Esos puntos lo que muestran es que hay estas áreas protegidas, otra vez inició, pero bueno, esas áreas protegidas y los puntos pequeños son las especies, lo que es fauna y flora. Las que están por fuera, que son estos punticos, tienen una mayor tendencia a que empiecen a traficar. Eso les sirve para tomar decisiones. Aquí es donde un poco lo que les comentaba sobre la información no es únicamente tener datos, que era lo que pasaba con el Museo de Costa Rica, sino yo qué hago con eso. Lo que vamos a hacer es que esto nos va a servir de insumo para que en Costa Rica se sepa que aquí hay un área protegida, pero miren que muchas especies están por fuera de las áreas protegidas, ¿sí ven? Todas estas están por fuera de las áreas protegidas. Esta está por fuera del área protegida, sí. ¿Qué debe generar esto? Un insumo para que en las políticas públicas, por ejemplo, se empiece a ver la cobertura de las áreas protegidas. ¿Cómo se empieza a utilizar esto
para que se conviertan eventualmente en áreas protegidas y las especies puedan hacer parte de este ejercicio. Creo que ya se me acabó el tiempo, si no estoy mal, pero la conclusión de este ejercicio en Costa Rica es que tenemos más del 40% de las especies que están mapeadas por el museo están por fuera de las áreas protegidas. Piensen un poco, pasándolo al contexto de Brasil. Ustedes tienen muchas áreas protegidas, pero si dentro de las especies que tienen no están en esas áreas protegidas, pues fácilmente se puede empezar el tráfico a estas especies y va a ser muy difícil poder empezar a protegerlas de manera más directa. Entonces, esto era lo que les quería presentar. Ha sido un ejercicio muy bueno aprender que existen otras fuentes de información. Por ejemplo, aquí en el Museo de Costa Rica vemos que esos datos existían, pero el uso era limitado, era más, sabemos dónde están ubicadas, pero el contraste de dónde están las capas de las áreas protegidas no se había hecho. Entonces, sí nos sirve mucho esa información, empezar a trabajarla mucho más. En el caso de Mocoa, Putumayo, también permite ver cómo un ejercicio completo de colaboración entre el sector privado, sociedad civil y eventualmente un gobierno local puede empezar a informar de manera mucho más concreta la toma de decisiones frente a desastres naturales. Muchas gracias y bienvenidas las preguntas, que siempre me gusta que me pregunten. Gracias. Bueno, mucho gusto conocerte. Yo viví en 2016 en Bagaces, Costa Rica, y me gustaría saber si ustedes, bueno, yo no sé si usted estudió los datos de, bueno, de las provincias, pero me gustaría saber si ustedes tienen la información, si, bueno, en el sur se está haciendo un trabajo mejor o en el norte, porque yo recuerdo que viví en un pueblo muy pequeño. Y bueno, todavía había personas que no les importaba tanto y hacen cosas como quemadas por lo ganado y etcétera. Pero si tienen la información, si hay, bueno, hace 3 años, entonces no sé si hay cosas nuevas pasando o si ven que, bueno, en la región de Punta Arenas hay un desarrollo mejor. Sí, bueno, frente a Costa Rica, en este caso particular de lo que hicimos fue más que todo frente a especies y su contraste en la capa de los parques naturales. Ese ejercicio es algo que estamos buscando también porque es el impacto humano. Aquí es más el contraste de yo como gobierno defino que esta área va a ser protegida. En teoría, si es protegida, yo no puedo extraer nada de allá, tengo que tenerlo mucho a nivel de cuidado ambiental. Pero la siguiente fase que hemos pensado, y ya es con el gobierno de Costa Rica, porque nosotros tenemos una alianza con ellos desde el Instituto de Estadística y también el Ministerio de Planificación, es mirar también el impacto humano en varias de las zonas. Tú tienes razón en que hay un desconocimiento sobre impacto ambiental en muchos de los casos. Costa Rica ha intentado hacerlo fuertemente, es una cultura que se ha impregnado bastante, especialmente en algunas zonas del país, el norte, como también lo mencionabas, y también donde tienen el tema de ecoturismo, donde está fuertemente las zonas de ecoturismo, allá hay una protección muy fuerte, pero es algo que queremos hacer. Todavía el tema de cómo el humano está afectando no, y la sensibilización no. Solo en este caso es las capas, cómo muestran, y de aquí van a salir muchas posibles preguntas o soluciones. Por ejemplo, si yo identifico que hay una zona que no está protegida y debería estar protegida porque hay un buen número de especies, entonces empieza a trabajarse con los actores locales. Y esos actores locales tienen que tomar una decisión, si van a trasladar o ampliar esa zona de protección, porque también puede pasar que hayan zonas de protección, pero no hay muchas especies que deberían estar protegidas. Entonces, ese tipo de cosas van a irse generando. Y también, por ejemplo, si esas zonas de protección están directamente siendo afectadas por los humanos, por los seres humanos. Por ejemplo, si se está utilizando para ganadería y hay especies que deberían estar protegidas, ese tipo de cosas van a irse generando, claro, con más información. Este es un ejercicio inicial y de aquí van a meterse muchos más datos o información. En algunos de los casos va a ser cualitativa, porque así lo debe ser, especialmente cuando es el impacto del ser humano. ¿Alguien más? Obrigado, Fred. Temos que encerrar. Muito obrigado, Fred vai ficar com a gente. Queria uma salva de palmas para ele pela apresentação.